Bueno, les decía entonces que en este curso de procesal administrativo y teniendo en cuenta que muchos estudiantes manifestaron que sentían algunas falencias en cuanto al procedimiento administrativo, vamos a tocar de manera puntual los aspectos más relevantes del procedimiento administrativo y luego abordaremos el proceso contencioso administrativo. Es importante que el procedimiento administrativo ustedes lo entiendan con claridad, porque el procedimiento administrativo es el que sirve de base para que luego se desate o se pueda acudir al control judicial de esos actos administrativos por los cuales se pone fin al procedimiento administrativo. Así que un procedimiento administrativo llevado en debida forma es un procedimiento administrativo que en debida forma me refiero a que el individuo administrado pueda llevar ese procedimiento administrativo, agotar todos los recursos, todas las etapas, para luego llevarlo a control judicial ante el contencioso administrativo. Si no se cumplen todas las etapas del procedimiento administrativo por algunas violaciones al debido proceso por parte de la administración pública o la autoridad administrativa, también será susceptible de control judicial. Lo que quiero decir es que entonces el procedimiento administrativo viene a ser un aspecto muy importante también dentro de esta asignatura de procesal administrativo. Hablamos hoy entonces de procedimiento administrativo y según la ley 1437 también hablamos de proceso contencioso administrativo, que son dos etapas distintas la una de la otra. El procedimiento administrativo es aquel que se surte ante las autoridades administrativas. Entiéndase por autoridades administrativas todas las ramas y todos los órganos de las ramas del poder público. Es decir, rama judicial, rama legislativa y rama ejecutiva. Además, por todos los organismos autónomos, entiéndase Procuraduría, Contraloría, revisoría en los distritos, municipios, entiéndase las personerías municipales o distritales, en fin, la organización electoral, todo eso son órganos autónomos que también se entiende que son autoridades administrativas y que la ley 1437 los llama de manera genérica autoridades. Entonces, el procedimiento administrativo que anteriormente en el antiguo código se le conocía como vía gubernativa y que ese concepto ya desaparece para dar paso a un concepto que estableció la ley 1477, que es el concepto de procedimiento administrativo, es el que se surte ante las autoridades administrativas. En tanto, el proceso contencioso administrativo, cuando hablamos de proceso contencioso administrativo, estamos hablando del proceso que se surte ante las autoridades judiciales para el control de las actuaciones de la administración. Entonces, el proceso contencioso administrativo es un proceso netamente judicial, en tanto que el procedimiento administrativo es un proceso netamente administrativo. Entonces, veamos los aspectos generales del procedimiento administrativo y primero veamos qué podemos entender en sentido amplio por procedimiento. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo procedimiento en su segunda acepción se despliega como método de ejecutar algunas cosas. A su turno, el método se explica como el camino que contiene la secuencia lógica de etapas y operaciones tendientes a la obtención de un resultado. Entonces podemos decir que el procedimiento es el método que se aplica como camino que contiene una sucesión de actos coordinados o lógicos con el objetivo o fin de alcanzar, o más bien con el objetivo de alcanzar un resultado, ¿verdad? Entonces, en el proceso administrativo, la finalidad del proceso administrativo es el cumplimiento de la función administrativa en beneficios del interés general. Esa es la finalidad. Y esto es muy importante
porque nosotros tenemos que precisar cuál es la finalidad del procedimiento administrativo y precisar cuál es la finalidad del proceso contencioso administrativo, porque ambos procesos tienen finalidades distintas el uno del otro. Mire, por ejemplo, lo que dice el artículo primero del CEPACA, la ley 1437. Vamos a ver lo que dice ese artículo, el artículo primero de la ley 1437. Yo tengo aquí mi código a la mano, si alguno tiene su código a la mano y lo puede leer, léalo rápidamente, por favor. Artículo primero. Finalidad de la parte primera. Las normas de esta parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares. Entonces, fíjese que lo que dice el artículo primero es muy importante. Y a partir del artículo primero, que ese artículo primero guarda mucho relación con el preámbulo de la Constitución Política, porque el preámbulo de la Constitución Política señala también que dentro de los fines del Estado está la obtención de la justicia. Y entonces entendemos allí que estas normas generales que están establecidas para las autoridades en general, y entiéndase todos los órganos, ya expliqué, de las ramas del poder, de las tres ramas del poder, ejecutivo, judicial y legislativo, así como de los órganos autónomos e independientes. Entonces, debemos entender que el procedimiento administrativo tiene como fin el cumplimiento de los fines del Estado, tiene como fin el cumplimiento de la función administrativa. La función administrativa la encontramos nosotros definida en el artículo 209 de la Constitución Política. Allí nos define cuál es el fin de la función administrativa y encontramos allí los principios de la función administrativa que no vamos a pasar a estudiar porque ustedes deben recordarlo, eso lo estudiamos de manera detallada en el curso de contratación estatal. Hablamos de unos principios finalísticos, hablamos de unos principios funcionales y hablamos de unos principios administrativos o orientadores de la función administrativa. Entonces, en virtud de eso, en esos principios finalísticos, nos dice el artículo 209 de la Constitución Política que la función administrativa está constituida con el objeto de satisfacer intereses de carácter general y de servir a la comunidad en general. Esto es muy importante porque entonces debemos entender nosotros que dentro del derecho constitucional y el derecho administrativo, que a partir de la ley 1437 vamos a ver que es un derecho también dado más a lo constitucional y con una seria inclinación hacia la protección de los intereses y derechos constitucionales del individuo, se ha convertido en un derecho antropocéntrico. Me refiero con derecho antropocéntrico a que el derecho constitucional y el derecho administrativo gira en torno al individuo, a la protección de sus derechos, a la protección de sus deberes y a la administración y al servicio de la comunidad en general y al individuo como tal. Por eso me refiero que el derecho constitucional en Colombia y el derecho administrativo viene a ser un derecho antropocéntrico. Aquí lo que importa no son las autoridades como tal, lo que importa son los individuos. Por eso el artículo primero dice que las normas de la parte primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas. Esa es la principal finalidad de estas normas, proteger los derechos y libertades de las personas. Entonces, fíjense cómo viene a ser un derecho antropocéntrico, donde el centro y el objeto y la razón de ser de ese derecho es el individuo como tal. La primacía de los intereses generales y la sujeción
a las autoridades, a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico. Entonces, lo primero que menciona luego de hablar de, lo segundo que menciona luego de hablar de la importancia que tiene el individuo para estas normas del derecho del derecho administrativo es el acatamiento de las normas constitucionales por parte de las autoridades administrativas. Les decía que aquí lo importante no son las autoridades. Lo que pretende el legislador a través de la expedición de las normas de la 1437 es poner límites al poder administrativo, de tal manera que los individuos no se vean afectados por ese poder de las autoridades administrativas y encasillar luego entonces esas competencias y esas atribuciones que tienen las autoridades administrativas al cumplimiento de la ley, al cumplimiento de las garantías constitucionales para que se respeten los derechos y principios y libertades que son propias de los individuos. En otras palabras, para que no se vean coartadas los derechos y libertades por actuaciones arbitrarias por parte de la administración. Entonces, es muy importante eso. Esa es la finalidad del procedimiento administrativo. En tanto, la finalidad del proceso contencioso administrativo la vemos nosotros señalada en el artículo 103. Por favor, alguien que lea rápidamente el artículo 103 del Código Contencioso Administrativo. Allí vemos cuál es la finalidad del proceso contencioso administrativo, porque es importante que nosotros diferenciemos las finalidades unos de otros. ¿Qué nos dice el artículo 103? Sí, artículo 103, objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política y la ley, y la preservación del orden jurídico, perdón. En la aplicación e interpretación de las normas de este código deberán observarse los principios constitucionales y los de derecho procesal. En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma. Hasta ahí, Mateo, suficiente. Fíjense nuevamente cómo el legislador le da una preponderancia al cumplimiento de los principios constitucionales. Fíjense que en el párrafo primero, el artículo 103 dice: los procesos que se adelanten entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política. En la Constitución política. Y luego el párrafo 2 dice: en la aplicación e interpretación de normas de este código deberán observarse los principios constitucionales. Así que hay una clara influencia de la Constitución política y de los principios constitucionales en el derecho contencioso administrativo. No pueden desconocerse ni en el procedimiento administrativo ni en el proceso contencioso administrativo las garantías, libertades y derechos propias del derecho constitucional o señaladas en la Constitución política. Pero lo relevante aquí es que el objeto de los procesos que se adelantan entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la efectividad de los derechos reconocidos, mientras que el otro tiene por objeto el cumplimiento de los fines estatales. Acá, en el proceso contencioso administrativo, lo primero que se busca es la resolución de conflictos de orden jurídico o la defensa de la supremacía constitucional o del principio de legalidad. Ojo que cuando estamos en un procedimiento administrativo, el fin del procedimiento administrativo es que las autoridades administrativas, que la función administrativa cumpla precisamente con esa función administrativa. Y esa función administrativa es procurar el beneficio del interés general. En cambio, cuando vamos al proceso contencioso administrativo, el fin último es la defensa de la supremacía constitucional o del principio de legalidad, o poner fin a una controversia o una resolución de conflictos jurídicos.
usted acude ante el contencioso administrativo porque ha entendido que un acto administrativo, por ejemplo, expedido por una autoridad, no guardó o contrarió el marco jurídico vigente, ya sea porque contraría normas de orden constitucional o porque contraría normas de orden legal, de tal suerte que al ser contrario al marco jurídico vigente, ese acto administrativo debe ser expulsado del mundo jurídico por ser contrario al marco jurídico vigente. O si estamos hablando de hechos u operaciones u omisiones por parte de la administración y que esos hechos u omisiones van en contravía de la función pública o del interés general y causan un daño injustificado a una persona, ese daño tiene que ser reparado y debe ser reparado para que se aplique justicia y se obtenga el fin de la obtención de la justicia consagrado en los principios constitucionales desde el mismo preámbulo de la Constitución política. Entonces, es muy importante que entendamos esas diferencias porque en la medida que nosotros entendamos la diferencia y la finalidad entre un proceso y otro, podemos entender cuáles son los objetivos encaminados o que debemos alcanzar en cada uno de estos procedimientos. Entonces, concretamos en que la finalidad del procedimiento administrativo es el ejercicio de la función pública y que se cumplan con la función administrativa en beneficio del interés general, en tanto que el proceso contencioso lo que busca es la resolución de conflictos o que se preserve el interés, que se preserve la supremacía constitucional o el principio de legalidad de las actuaciones administrativas. Concepto de procedimiento administrativo. Lo definió así la Corte Constitucional en sentencia 640 del año 2002. El procedimiento administrativo se entiende como un conjunto de actos independientes, pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final, que es la decisión administrativa definitiva. Ese resultado final, que es una decisión administrativa definitiva y con la cual se le pone fin al procedimiento administrativo, normalmente se hace a través de la expedición de un acto administrativo. Es la manera como se le pone fin al procedimiento administrativo. Acto administrativo, que vale decir, será objeto de control judicial en ejercicio de los medios de control que para ello ha dispuesto el legislador, como puede ser el medio de control de nulidad, el medio de control de nulidad electoral, el medio de control de nulidad y restablecimiento, entonces, entre otros medios que ha dispuesto el legislador para ejercer el control sobre esos actos administrativos expedidos por autoridades. En cuanto al referente constitucional, para lo que es el procedimiento administrativo y el proceso que deben seguir las autoridades para alcanzar esos fines del Estado y esa función administrativa, tenemos que referirnos indudablemente al artículo 29 superior, que establece una garantía constitucional denominada el debido proceso. Esta garantía constitucional se empezó a consolidar a partir de la posguerra y se hizo efectiva o se incorporó a nuestro ordenamiento en la Constitución Política de 1991, concretamente en su artículo 29. Ya nosotros conocemos lo que dice el artículo 29 en cuanto al debido proceso. Tiene unos matices más de orden o de corte de derecho penal. Sin embargo, de ese artículo podemos extraer dos pautas que son de gran importancia para el procedimiento de orden administrativo. La primera pauta que podemos extraer de ese artículo 29 es que la competencia que debe recaer en la competencia debe recaer en la autoridad que va a conocer del respectivo proceso administrativo.
uno de los fundamentos o de los elementos constitutivos o de validez, más bien de los elementos de validez del acto administrativo, es que el acto administrativo debe ser expedido por el funcionario competente. Cuando hablamos de la competencia, hablamos de la atribución legal que le hace la ley a un empleo como tal, porque la competencia es de los empleos según el artículo, las funciones se predican de los empleos y no de los empleados. Entonces la función la ostenta el funcionario que ocupa el cargo o el empleo público. Así lo señalan los artículos 121 y 122 de la Constitución Política, cuando dice que no habrá empleo público sin funciones plenamente establecidas en la Constitución, en la ley o en el manual del cargo. Entonces, todo funcionario público tiene unas funciones específicas. Esas funciones específicas que han sido designadas ya sea por la Constitución, ya sea por la ley o ya sea por el manual o el manual del cargo, son las atribuciones que le confiere la ley y que se traducen en la competencia. Son aquellas funciones que en virtud de ostentar el cargo público ese funcionario puede actuar. Recordemos que en virtud del artículo 6 superior, los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que les está expresamente autorizado por la Constitución y la ley. El funcionario público, a diferencia del particular, solamente puede hacer lo que le está autorizado por la Constitución y la ley. No puede hacer nada más. Si actúa por fuera de lo que le dice la Constitución y la ley, está actuando arbitrariamente y de contera está actuando sin competencia. En tanto que para los particulares, la premisa es que los particulares podrán hacer y desarrollar todos aquellos actos que no les estén expresamente prohibidos. Por eso en los particulares se predica que podrán hacer todas las cosas siempre y cuando versen sobre un objeto lícito y una causa lícita. Pero el funcionario público no. El funcionario público se tiene que limitar al concepto de competencia y a las funciones propias de su cargo, de tal manera que si un funcionario público actúa por fuera de sus competencias, estará incurriendo en una extralimitación de sus competencias y actuando por fuera de sus competencias, que entre otras cosas es una causa de anulación de los actos administrativos cuando van al control judicial por el contencioso administrativo. Cuando ya veamos los medios de control, concretamente el medio de control de nulidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento, vamos a ver que uno de los factores de anulación de los actos administrativos es que hayan sido expedidos por funcionario incompetente. Entonces, la competencia es importante y viene señalada desde el artículo 29 superior, cuando nos dice que la competencia para desarrollar el proceso o para conocer el procedimiento administrativo debe radicar en la autoridad que tiene las facultades según la ley, según la Constitución para ello. No puede ser adelantado el procedimiento administrativo por un funcionario incompetente. Ahora bien, ha dicho la Corte Constitucional, digamos, en pronunciamientos frente al derecho de petición, que también es una garantía constitucional de orden fundamental, que el hecho de que una autoridad no sea la competente para conocer de una petición incoada no lo priva o lo sustrae de su deber de dar respuesta. Y vamos a ver más adelante, cuando ya empecemos a analizar los artículos 13 y subsiguientes de la ley 1437, cuál es el procedimiento que debe darle la autoridad que no es competente a las peticiones.
no es el hecho de decir porque no soy competente no voy a responder. Si no responde estaría igual violando el derecho de petición. Él tiene que dar respuesta manifestando al peticionario que no es la autoridad competente y de manera oficiosa debe remitir la petición a la autoridad competente haciéndole llegar copia de esa remisión al peticionario junto con la respuesta y donde evidencie que efectivamente ya trasladó la petición a la autoridad competente. Entonces, eso es muy importante que lo señale el artículo 29. Primera premisa y primera pauta es que la competencia debe recaer sobre la autoridad que va a conocer de respectivo procedimiento o proceso administrativo. Llámese, esto aplica para el proceso contencioso administrativo como al procedimiento administrativo. La segunda pauta es el acatamiento que se le debe dar a la plenitud de las formas propias de cada juicio. Fíjese que el artículo 29 superior dice que todas las actuaciones y todas las actuaciones de autoridades administrativas y judiciales deben obedecer o comportarse al debido proceso. Y dice, con acatamiento de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es decir, la autoridad que desarrolle el proceso o procedimiento administrativo debe acatar la plenitud de las formas propias de cada proceso. Ello en virtud del principio de legalidad. Y el principio de legalidad supone que no existe procedimiento sin que antes este haya sido previamente establecido en la ley. Así que el principio de legalidad lo que te dice, mire, señores, el procedimiento que ustedes van a adelantar ya está aquí establecido en la ley. Lo que hace entonces el debido proceso y concretamente el principio de legalidad es de antemano regular la actuación de la administración y de las autoridades administrativas para que no hagan lo que les parezca o lo que les venga en gana o no actúen de manera arbitraria. De tal suerte que la autoridad administrativa no puede hacer en un procedimiento lo que a él le parezca o lo que él considere idóneo. No, tiene que hacerlo conforme a la plenitud de la forma. Y la plenitud de la forma te dice desde cómo se inicia la actuación administrativa hasta cómo se termina. Y entonces, por ejemplo, te dice el artículo número 4 de la ley 1437 que las actuaciones administrativas se pueden iniciar por la interposición de una petición en interés particular o general, o por una actuación de oficio, o porque tiene el deber legal de presentar una petición. En fin, te dice cómo inicia. Luego te dice que si ese procedimiento administrativo puede afectar a terceros, tienes que notificarlos y hacerlos parte. Tienes que comunicarles que hay un procedimiento que puede afectar sus derechos para que él concurra a ese procedimiento. Te dice que debes garantizar unos derechos de defensa y de contradicción y te dice que para ejercer su derecho de defensa y contradicción, quienes inician o quienes hacen parte del procedimiento administrativo pueden aportar pruebas. Te dice cómo tienes que valorar esos medios probatorios que según el artículo según las reglas probatorias tienen que valorarse según la sana crítica, es decir, colocando todo el conocimiento científico, todas las reglas de la experiencia y colocando toda la lógica del derecho para poder valorar sanamente y de manera crítica todos esos medios probatorios. Luego que se cierra el debate probatorio, la misma norma te señala entonces cómo debes poner fin al procedimiento administrativo y te señala entonces que debes expedir un acto administrativo, pero la misma ley te dice cuáles son los elementos que debe reunir ese acto administrativo y te dice también cuáles actos administrativos que pide la administración deben tener una motivación especial y cuáles no, cuáles pueden tener una motivación sucinta. Entonces, fíjese cómo todo realmente está regulado. Y luego te dice, pero eso no llega hasta allí. También usted tiene que comunicarle a los individuos o a las personas, a los administrados, tiene que comunicarle
esa decisión que usted adopta mediante un acto administrativo. Y no solamente tiene que comunicarle, le dice cómo tiene que comunicarle. Entonces le separa aquí la naturaleza de los actos administrativos y le dice, si el acto administrativo es de naturaleza pública, entonces usted lo publica. Y si el acto administrativo es de naturaleza privada, entonces usted lo notifica y lo comunica de manera personal, a través de correo electrónico, a través del medio más expedito, pero tiene que notificarlo de manera personal al interesado. Entonces le dice cómo tiene que notificar cada uno de ellos y le señala los términos y le dice, y tiene que darle un término de, por decir algo, en el derecho, en el recurso de apelación y de reposición, le dice, tiene que darle un término de 10 días para que en ese término ellos puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción y presentar recursos contra esa actuación administrativa. Y le dice, y esos recursos deben ser resueltos por usted en un término X. Y también le dice, si usted no lo resuelve en un término X, entonces se puede configurar unas situaciones jurídicas o unas figuras jurídicas que se conocen como el silencio administrativo. Y el silencio administrativo se configura si pasado X tiempo usted no ha dado respuesta. Y le dice, hay dos clases de silencio administrativo. Un silencio administrativo negativo, que es la regla general, y un silencio administrativo positivo, que solamente se dará en aquellos casos que expresamente lo señale la ley. Entonces viene, mire cómo el procedimiento administrativo es muy importante y que se cumpla con la plenitud de las formas propias de cada juicio que ya vienen establecidas en la ley. Entonces, no hay lugar, mis queridos estudiantes, a que las autoridades administrativas hagan un procedimiento administrativo lo que les dé la gana. No, todo está reglamentado, todo está dicho cómo se tiene que actuar y todo está dicho, es decir, cómo tiene que seguirse etapa por etapa el procedimiento administrativo, al igual que el proceso contencioso administrativo. Entonces, para hacer ya, recogemos, digamos, para concretar y aterrizar las ideas, extraemos del artículo 29 dos pautas importantes. Primero, la competencia debe recaer sobre la autoridad que va a conocer del respectivo procedimiento administrativo. Y segundo, el acatamiento que se le debe a la plenitud de las formas propias de cada juicio. Y este acatamiento, ojo, que se le debe, obviamente está para regular a las autoridades, pero este acatamiento no es exclusivamente de las autoridades. También deben acatar esta plenitud de forma los individuos en la forma como ellos van a llevar el procedimiento ante las autoridades administrativas. La Corte Constitucional ha dicho lo siguiente, abro comillas, esta corporación ha definido el derecho fundamental al debido proceso como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos. De modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas depende de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley. Eso lo dijo mediante sentencia 641 de 2002. Entonces, fíjense, esto es importante. Me gusta esto. El debido proceso lo define como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado. Y de manera previa porque cuando quiere iniciar la actuación administrativa, ya la regulación está allí. Ya la ley le está diciendo a la autoridad administrativa cómo debe adelantar ese procedimiento. Así que la autoridad administrativa no puede hacerse el de la vista gorda y decir, no, yo no conozco, no, es que ahí está el procedimiento establecido en la ley. Usted simplemente tiene que imprimirle a esa actuación el procedimiento establecido en la ley y nada más, nada más. Usted no tiene por qué estarse inventando ahí pajaritos preñados ni estarse inventando películas de terror, no. Ya el procedimiento está allí y usted tiene que actuar conforme al procedimiento. No hacerlo es desconocer el principio de legalidad y es desconocer de contera una garantía constitucional como es el debido proceso.
Entre las garantías mínimas objeto de protección, el artículo 29 de la Constitución Política consagra, entre otros. Estas son las garantías mínimas que ha señalado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, que consagra ese derecho del debido proceso, que es un derecho bastante amplio. Entre esas garantías, ha dicho la Corte Constitucional, el derecho de acceso a la administración de justicia, que también el derecho al debido proceso también garantiza o comporta el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural. Número 2, el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación. El derecho a la comunicación, es decir, el principio de publicidad, hace parte del debido proceso. La administración y las autoridades administrativas no pueden actuar de espaldas, no pueden actuar de espalda al administrado. Y el debido proceso te dice a ti que tú debes comunicar a los implicados, aquellos que se vean afectados con la expedición o con una actuación administrativa, debes comunicarles mediante los medios de notificación que ha dispuesto el legislador para ello. Entonces, eso es muy, pero muy importante que lo tengamos claro, porque entre otras cosas las notificaciones son las que como tal inician o disparan el cronómetro de las actuaciones administrativas. En otras palabras, son el temporizador de las actuaciones administrativas. Si a mí no me han notificado un acto administrativo, las actuaciones administrativas a mi favor o que están a mi cargo no empiezan a correr. Porque ¿qué van a empezar a correr si no me han notificado? Por ejemplo, cuando hay un acto administrativo y el acto administrativo se señala que tengo un término de 10 días para interponer un recurso, ya sea de apelación o de reposición, pero no me lo han notificado. ¿Cómo puedo saber yo que existe ese acto administrativo? No tengo ni idea, pero entonces no corre el término de 10 días, nunca corre. Y si la administración expide un acto administrativo que nunca me notifica, ese acto administrativo para mí nunca existió, porque yo nunca lo conocí. Y luego entonces, si no existió, tampoco comenzaron a correr los términos para que yo ejerciera mi derecho a la defensa en contradicción. Es el momento en que me notifican a mí, en que empiezan a correr el temporizador del procedimiento administrativo. El momento en que se notifica es que empiezan a correr los 10 días para que yo pueda ejercer mi derecho de defensa y contradicción. También comporta el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones por parte de los administrados. El derecho a contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas o los actos administrativos. El derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilación. Vamos a ver que en el procedimiento administrativo el legislador ha establecido unos términos concisos para que la administración pueda dar respuesta de manera concreta, clara y de fondo a las peticiones que presentan los administrados. El derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. ¿Ok? Yo le agregaría aquí el derecho a que las pruebas o los medios probatorios allegados al proceso sean allegados o sean recopilados dentro de la legalidad. Aquí le agregaría eso, dentro de la legalidad. Fíjense que el artículo 29 de la Constitución Política, que señala el debido proceso, en concordancia con el artículo 4 del Código General del Proceso, perdón, el artículo 14 del Código General del Proceso y el artículo 164 del Código General del Proceso, que define los medios probatorios, señala que será ilegal toda prueba, que será nula de pleno derecho toda prueba recaudada de manera ilegal. ¿Ya? Y esto es muy importante porque ustedes saben que la figura de la nulidad de pleno derecho es una figura que opera ope legis. Eso quiere decir que opera por el simple ministerio de la ley. Cuando nosotros tenemos una ley, tenemos que entender que la ley es la hipótesis de un hecho fáctico, de una conducta.
Entonces, la ley lo que hace es plantear una hipótesis de hecho y a esa hipótesis de hecho atribuirle una consecuencia jurídica. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de hecho aquí? El recaudo o que se llegue a presentar un hecho donde el cual se recaude una prueba de manera ilícita. Consecuencia jurídica que le atribuye el artículo 29, artículo 14 y artículo 164 del Código General del Proceso es que esa prueba es nula de pleno derecho. Efectos de la nulidad de pleno derecho. La figura jurídica nulidad de pleno derecho sustrae a cualquier actor de discusión alguna, y es decir, yo no necesito llevar eso a control judicial, ni que un juez me diga que es nulo, ni que nadie me diga que eso es nulo. Es el efecto jurídico que le determinó el legislador, y así se pare de cabeza quien se quiera parar, esa prueba es nula de pleno derecho. Yo no tengo ni siquiera que entrar a argumentar de que no, de que sí, que la prueba ilegal es nula de pleno derecho. Yo no tengo por qué entrar a argumentar y decir, es que qué pena, pero a pesar de que la prueba fue recaudada ilegalmente, resulta muy importante y muy pertinente para el proceso, es nula de pleno derecho por ser ilegal. Esa es la consecuencia jurídica. Entonces, es muy importante que el debido proceso traiga esto, porque no podemos permitir nosotros que en un proceso, en un procedimiento que se está adelantando, se convierta esto en un procedimiento maquiavélico donde el fin justifica los medios y donde la obtención de la justicia se valga de mecanismos ilícitos, ilegales, precisamente y de manera contradictoria para administrar justicia, sea por autoridades administrativas o sea para autoridades judiciales. No puede administrarse justicia a partir del acaecimiento de hechos que son contrarios a la ley, porque ese medio utilizado es contrario al fin que se persigue. Entonces, no es posible y no debemos nosotros permitir eso y tener absolutamente claridad respecto de esas situaciones. Ya hablamos de las finalidades de las disposiciones generales del Código Contencioso Administrativo. Vimos en el artículo primero que la finalidad del procedimiento administrativo es el cumplimiento de la función administrativa en beneficio del interés general, y la finalidad del proceso contencioso administrativo, que viene señalada en el artículo 103, es la resolución de conflictos de orden jurídico o la defensa de la supremacía constitucional o del principio de legalidad. Entonces, son dos finalidades distintas. Campo de aplicación de las normas generales del Código Contencioso Administrativo y del CEPACA en general. ¿Cuál es el campo de aplicación? Fíjense que el artículo número 2 nos define cuál es el campo de aplicación. ¿Quién puede leer rápidamente el párrafo primero del artículo número 2, por favor? Artículo 2, ámbito de aplicación. El párrafo 2. Las disposiciones de... Las normas de esta primera parte del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplen funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Bueno, entonces fíjense a quién aplican estas normas que están en la parte general. Cuando hablamos de estas normas que están en la parte general, hablamos de las normas que van del artículo 1 hasta el artículo, hablamos de las normas que están en el artículo 1 hasta el artículo número 12. Y luego entramos ya, también aplican, las del procedimiento administrativo, del derecho de petición, y realmente aplican tanto a todas las autoridades administrativas y judiciales. Cuando aquí nos dice, un momentico que estoy aquí admitiendo unos estudiantes que están esperando. Cuando nos habla del campo de aplicación de la parte general del Código Contencioso Administrativo o de la Ley 1437, tenemos
tenemos que entender que estas normas tienen como destinatarios todos los órganos que integran las tres ramas del poder público, ya se lo había dicho, las ramas del poder ejecutivo, judicial y legislativo, en todos sus órdenes y sectores, pero también aplica para las entidades o entes de carácter autónomo e independiente. ¿Cuáles son esos entes de carácter autónomo e independiente? Llámese Contraloría de la República, Procuraduría General de la Nación, llámese a nivel municipal y distrital, personerías, llámese organización electoral, llámese también la superintendencia. Para todos ellos aplica. Y cuando hablamos entonces que también aplica aquí para personas particulares cuando unos u otros cumplan funciones administrativas. Personas particulares que cumplen funciones administrativas, ahí entran las cámaras de comercio, las curadurías urbanas, entran todas aquellas empresas que prestan servicios públicos, pero que están conformados con capital privado. Pero a pesar de estar conformados con un capital privado, prestan servicios públicos. Ejemplo, Electricaribe, una empresa privada que presta un servicio público de suministro de el fluido eléctrico. Entonces, todas esas personas también están cobijadas y están en el campo de aplicación de estas normas. Hablemos entonces de los principios que rigen las actuaciones administrativas. Bueno, antes de pasar, vemos que en el artículo 2, a todas las personas que ejercen de alguna manera función administrativa, sean del nivel central ejecutivo, sean del legislativo, sean del judicial, sean aquellos órganos de carácter autónomos o sean particulares que prestan un servicio público, a todos ellos el legislador y el código les llama autoridades de manera genérica, autoridades. Entonces, excluye de allí, el segundo párrafo excluye de allí los procedimientos militares y policíacos que por su naturaleza requieren una resolución mucho más rápida. Principios y reglas de aplicación. El artículo 3 define cuáles son los principios que rigen las actuaciones de las autoridades en general. Dice el artículo 3, todas las autoridades. Entonces ya de aquí en adelante, cuando veamos la expresión autoridades, debemos entender que son autoridades todos los órganos de las ramas del poder público, sea legislativo, sea judicial, sea ejecutivo, los entes autónomos, los particulares que ejercen funciones públicas, todos ellos son autoridades. Entonces, de aquí en adelante el código se va a referir a ellos como autoridades. Entonces, dice aquí el artículo 3, todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios constitucionales. En la parte primera de este código y en las leyes especiales. Entonces, lo primero que dice es que la interpretación de las normas se tienen que hacer conforme a los principios establecidos en la Constitución política. Y aquí vemos entonces, también dice, y a los establecidos en este código. ¿Dónde están establecidos los principios en el código? Esos principios están establecidos en el artículo 3 y allí el legislador hizo un listado de los principios que orientan el procedimiento y el proceso administrativo. Pero también nos remite a los principios constitucionales. Esos principios constitucionales ya sabemos que están establecidos en el artículo 209 de la Constitución y que son los principios que rigen la función administrativa.
que repito, no vamos a ahondar en ello porque ya eso fue objeto de estudio en el módulo o la clase de contratación estatal y ustedes deben tenerlo absolutamente claro. El artículo 3º del CEPACA entonces también establece unos principios legales que rigen toda la actuación administrativa y los procesos contenciosos administrativos. Cuando nosotros hablamos de principios, tenemos que tener claro cuáles son las reglas de aplicación de esos principios. Las reglas de aplicación de esos principios. Los principios del derecho son una fuente de derecho. Son fuente de derecho. Y esos principios que vienen a ser fuente de derecho tienen dos reglas para su aplicación, dos reglas que ustedes deben tener claros como abogados. Primero, los principios cumplen un criterio orientador. Orientador, y fíjense que dice el artículo número 3, todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios. Es decir, que cuando la autoridad vaya a desarrollar el proceso, aplicar las normas de procedimiento, tienen que ir esas normas orientadas y guiadas por los principios. Es que yo no puedo aplicar una norma procesal en detrimento de un derecho sustancial. Yo no puedo aplicar una norma procesal en detrimento de garantías constitucionales. Y en eso ha sido enfática la Corte cuando ha dicho, cuando quiere que existe una pugna o una contención entre normas o derechos de orden meramente formal o procesal y algunos derechos sustantivos, tiene que ceder el requisito formal frente al sustantivo. Lo que se procura con esto es que no hayan decisiones inhibitorias. Cuando al juez se le ha dado unos poderes de instrucción y de dirección sobre el proceso y a la autoridad también se le ha dado unas facultades orientadoras en los procedimientos administrativos. Entonces no es posible, por ejemplo, que se niegue un derecho a un individuo porque supuestamente el individuo omitió de alguna manera un documento. Es decir, si hay una reclamación de una familia donde hay 15 hijos reclamando a la autoridad administrativa una indemnización por algún perjuicio, entonces la autoridad administrativa no puede decir, le niego porque de los 15 hubo uno que no aportó el registro civil y como no está acreditada en legal forma su parentesco, entonces niéguese la petición. Hombre, ante la protección del derecho sustancial, no puede la autoridad administrativa proceder de esa manera, sabiendo que ellos perfectamente pueden solicitar a la autoridad nacional, envíeme con destino a este procedimiento, por favor, registro civil del señor fulano de tal. ¿Ya? Entonces, eso no puede suceder. Eso no puede suceder de ninguna manera. Entonces, el primer criterio o regla de aplicación de los principios que rigen las actuaciones administrativas como fuente de derecho es un criterio orientador. Entre esos, el principio de la buena fe, de la moralidad administrativa, de eficacia, de celeridad, el principio del debido proceso, son criterios orientadores que le dicen a la autoridad cómo debe guiar el proceso. Entonces, en virtud de esos principios, le dice, oiga, usted tiene que guiar el proceso con la moralidad administrativa, es decir, con la debida lealtad hacia las partes. Usted no puede desarrollar una actividad administrativa de manera desleal. Por ejemplo, que usted saque un acto administrativo que puede interesar a un tercero o que puede perjudicar a un tercero y usted no se lo notifique.
y luego usted pretenda ejecutarlo sin notificarlo, como hacen las autoridades administrativas hoy en día cuando imponen las famosas sanciones por infracciones de tránsito a través de medios tecnológicos. Cuando usted se da cuenta que ya tiene la cuenta embargada y en qué momento me embargaron la cuenta, cuándo me citaron a mí, cuándo me notificaron el acto administrativo sancionatorio, cuándo se me concedió a mí la oportunidad para controvertir lo que decía ese acto administrativo. Entonces ahí hay realmente no solo una violación al debido proceso, sino una deslealtad por parte de la administración, quien está actuando a espaldas del administrado en detrimento de sus derechos, de su garantía, y no le está notificando en debida forma. Entonces ahí entran también los principios que regulan la actuación administrativa como criterios orientadores para decirle a la autoridad administrativa, no señor, un momentico, usted no puede hacer lo que se le parezca o lo que se le dé la gana. Aquí hay unas normas que señalan esto y hay unos principios que orientan la aplicación de esas normas y usted tenía el deber de notificarlo, no solo porque lo dice la ley, sino porque usted está orientado bajo un principio del debido proceso y ese procedimiento se tiene que ceñir a las reglas del debido proceso. Además, usted personalmente, como servidor público, está ceñido a un principio que se llama moralidad administrativa y en virtud de ese principio de moralidad administrativa usted tiene que proceder con lealtad con los individuos y con los administrados. También usted está ceñido a un principio que se llama el de publicidad y en virtud de ese principio de publicidad usted tiene que cumplir con las reglas de la notificación y notificar los actos administrativos en debida forma. Entonces, fíjense lo importante que son los principios como fuente del derecho y como principio o criterio orientador de las normas y de los procedimientos, pero también tienen un criterio de interpretación. Fíjense que el artículo 3 dice, todas las autoridades deberán interpretar las disposiciones que regulen las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y en la parte primera de este código. Entonces, la segunda regla es que de aplicación de los principios es que los principios generales de derecho constituyen un criterio de interpretación. Cuando quiera que exista duda, ojo, cuando quiera que exista una duda acerca de la aplicación de una norma y cuando quiera que exista duda y cuando quiera que exista un vacío normativo, podemos recurrir a los principios de derecho para que a partir de los principios de derecho podamos darle alcance interpretativo a esa norma. Entonces, si no sabemos cómo interpretar una norma, debemos aplicarlo conforme a los principios. Entonces, ahí aplicamos los principios de favorabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Los principios en materia laboral de indubio pro operario, principios en materia penal de indubio pro reo, ¿verdad? Los principios de la buena fe, los principios de la lealtad procesal. Todos esos principios nos van a decir a nosotros cómo debemos interpretar y de qué manera debemos interpretar las normas que de alguna manera son oscuras. Entonces, la interpretación de la norma, esto quiero que les quede muy claro, mis queridos estudiantes, no es algo que esté sujeto al arbitrio del intérprete. No, es que hay unas reglas de interpretación. Y la primera regla de interpretación señala que la norma se debe entender en su tenor literal. Pero si aún así el tenor literal deja duda, entonces tenemos que hacer un estudio armónico y revisar el marco jurídico que regula todo ese procedimiento para poder hacer una interpretación por armonía o una interpretación revisoria. Pero si aún así no tenemos luz, entonces tenemos también los principios de derecho que nos dicen cómo podemos interpretar esa norma oscura, ¿verdad? Así que eso no es un examen que esté a criterio del intérprete.
Eso no es un examen que esté, de hecho hay una premisa en materia de interpretación de textos jurídicos y de normas que dice donde el intérprete no distingue, no les dado, donde el legislador no distingue, no les dado al intérprete distinguir. ¿Ya? Entonces, eso está absolutamente claro. Entonces, hacemos claridad. No sé qué le pasa a Endir, que tiene problemas con su internet, se sale y entra cada minuto. Eso me tiene un poquito desconcentrado. Reglas de aplicación, criterio orientador primero, y ese criterio orientador se rige también por las reglas de la función pública establecidas en el artículo 209. Ya vimos ahí que hay unos criterios finalísticos, funcionales y unos criterios organizacionales. Los finalísticos, ya ustedes saben que los criterios o principios finalísticos es que la función administrativa está al servicio del interés general. Funcional, entonces tenemos los principios de celeridad, economía, moralidad, buena fe, publicidad, etcétera. Y los organizacionales, entonces sabemos es la organización de la administración, que tenemos entonces ahí la desconcentración, la delegación, en fin, etcétera. Principios que orientan el procedimiento administrativo, ya los vimos, están en el artículo 209 de la Constitución Política y los principios legales establecidos en el artículo 3. Entonces miremos rápidamente cuáles son los artículos establecidos en el artículo 3. El primero que señala es obviamente uno de los más importantes, o diría yo el más importante de todos, en virtud el principio del debido proceso. Ya hemos explicado el principio del debido proceso, está señalado en el artículo 29 de la Constitución. Ya hemos visto lo que comporta o implica, según lo ha señalado la Corte Constitucional, el debido proceso, así que vamos a pasar rápidamente por ahí. El principio de igualdad, que viene señalado en el artículo 13 de la Constitución Política, si mal no recuerdo, y señala que las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato de protección especial las personas por su condición económica. Bueno, ha desarrollado una tesis la jurisprudencia colombiana respecto al derecho de igualdad, y esa tesis tiene que ver en que la igualdad se predica entre los iguales. En una sociedad donde estamos en condiciones desiguales, la mayoría de personas no puede hablarse de igualdad de manera absoluta. No puede hablarse de igualdad cuando estamos en condiciones de desigualdad. Cuando vamos a un procedimiento administrativo, los individuos no estamos en condiciones de igualdad frente a la administración. Recuerden que la administración tiene unas facultades y unos poderes exorbitantes que le ha dado el legislador, y ejerce unas potestades de imperio. Y claramente no hay unos criterios de igualdad frente a los individuos. El legislador le ha dado unas facultades impositivas a la administración, incluso facultades sancionatorias, unas facultades extraordinarias, de tal suerte que no hay igualdad de armas entre los individuos o administrados y la administración. Entonces, el derecho de igualdad se supone entre los iguales. Entonces, para eso ha desarrollado la Corte Constitucional una tesis que se llama la igualdad se predica entre los iguales, y señala ahí que ahí puede haber una discriminación positiva y una discriminación negativa. Entendemos que existe discriminación positiva cuando la Corte da, o el legislador a través de una norma confiere un trato especial a cierto grupo de personas que están en unas condiciones especiales o de vulnerabilidad. Por ejemplo, los niños, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, son sujetos de especial protección constitucional y están en unas condiciones de desigualdad frente a otros grupos. El niño, por su inmadurez y por su corta edad, por su inmadurez psicológica, es una persona vulnerable. Y al ser una persona vulnerable, es una persona de especial protección constitucional. Por eso usted ve que el legislador en materia de protección a los niños tiene unas normas que son preferentes y que no son iguales a las que aplican a un adulto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en materia probatoria, por ejemplo, en materia de derecho probatorio, cuando se le va a escuchar a un menor de edad en un testimonio o una indagatoria, perdón, o en una declaración
se va a escuchar a un menor, no se les toma juramento, no se les toma juramento, que se le toma a los demás y no se les advierte, no se les dice, jura usted decir la verdad y nada más que la verdad, aunque la autoridad sí debe advertirla que debe en su declaración decir la verdad, no se le toma juramento. ¿Para qué? Para que de esa manera no se vea el menor abocado a la comisión de un delito, mientras que a los adultos sí se les obliga a que tomen juramento en sus declaraciones. Entonces, fíjense que hay un tratamiento diferencial, pero ese tratamiento diferencial es por las condiciones de vulnerabilidad y de especial protección que tienen los menores. Entonces, eso se entiende, según lo ha definido la tesis de la Corte, como una discriminación positiva. Regla simple, por ejemplo, las mujeres embarazadas no hacen fila en los bancos, ni no hacen fila en los lugares o establecimientos públicos, entidades financieras. Las personas de la tercera edad no hacen fila. Las personas de la tercera edad tienen unos derechos especiales protegidos en relación con salud, en relación con la administración de justicia. En fin, esas reglas que los ponen en un plano aparentemente de desigualdad frente a los demás es una discriminación positiva, y es una discriminación positiva porque se predica la igualdad entre los iguales y no entre los desiguales. Y es claro que una persona de la tercera edad, una mujer en estado de embarazo y un niño no es igual a un adulto, ¿verdad? Una persona con alguna discapacidad o con algún problema de motricidad no es una persona que está en igualdad de condiciones a una persona que tiene toda su función motriz funcionando al 100%. Entonces, hay unas reglas allí que le dan algunos derechos preferentes a esas personas o a ese grupo de personas, en tanto están en una posición desigual frente a los demás. Entonces, esa es la llamada discriminación positiva. La discriminación negativa es cuando se da un trato diferencial entre personas que pertenecen al mismo grupo. Entonces, por ejemplo, si hay dos niños, no puede hacer un tratamiento preferente a uno y desconocerlo frente a otro. ¿Por qué? Porque ambos son sujetos de especial protección constitucional y pertenecen al mismo grupo de personas y el mismo grupo protegido. Si hay dos adultos, no puede hacer un trato preferente a uno y a otro no. ¿Por qué? Porque se estaría violando ese principio de igualdad en virtud de una discriminación negativa. Entonces, el principio para saber si hay discriminación negativa o discriminación positiva es ver en qué grupo están cada una de las personas frente a quien se pretende aplicar la norma. Si están en el mismo grupo de personas y hay un trato diferencial, entonces hay una discriminación negativa. Pero si están en grupos diferentes y por estar en grupos diferentes se amerita el tratamiento preferente, entonces hay una discriminación positiva y no se violenta el derecho a la igualdad. ¿Estamos claros hasta allí? Señores, ¿estamos claros hasta allí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Pregunta. No. ¿Ninguna inquietud? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. En el marco, pues sí, una actuación administrativa, usted nos está hablando del silencio administrativo positivo. Yo tengo entendido que hay unos requisitos para que se configure el silencio administrativo positivo. ¿Podría usted, por favor, darme respuesta a esa duda que tengo? ¿Cuáles son esos requisitos? Sí, eso lo vamos a estudiar, esa figura la vamos a estudiar más adelante, pero ya que pregunta vamos a precisar. Primero, el primer requisito de ellos, el silencio administrativo, obviamente que cumplido el término de ley, la autoridad administrativa no se haya pronunciado acerca de la petición. Me estaba hablando del procedimiento administrativo, positivo, el silencio positivo. El positivo. O el silencio administrativo en general. Doctor, del silencio administrativo positivo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que deben darse para el procedimiento administrativo de silencio administrativo positivo? Lo señala el artículo 84 de la ley 1437.
El silencio administrativo positivo es la excepción a la regla general. Y digo la excepción a la regla general porque por regla general lo que procede es el silencio administrativo negativo que está establecido en el artículo 83 de la 1437, ¿verdad? Que se da cuando transcurridos 3 meses, contado a partir de la presentación de una petición, no se haya notificado de la decisión que resuelva esa petición. Entonces, ojo, que los 3 meses se cuentan hasta el momento de la notificación. De nada sirve que la autoridad administrativa diga, no, ya pedí el acto administrativo. Si lo ha notificado, si no lo ha notificado, eso es igual a que no lo hubiese hecho. El acto administrativo entra y cobra vida jurídica cuando es notificado. Entonces, el artículo 84 dice solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales. El silencio administrativo positivo solamente aplica o solamente tiene el efecto de silencio administrativo positivo cuando la ley así lo dispone. Hay varios ejemplos. En materia de servicios públicos hay un ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una reclamación y transcurridos 4 meses no ha habido respuesta por parte de la autoridad pública. Allí se efectúa el silencio administrativo. En materia tributaria, el artículo 720 del Estatuto Tributario Nacional señala que contra las actuaciones de la autoridad tributaria procede el recurso de reconsideración. Ese recurso de reconsideración se tiene que interponer dentro del término de 2 meses por parte del interesado y la administración cuenta con el término de 1 año para resolver. 1 año. Si en el término de 1 año la administración no lo ha resuelto, se entiende que ha operado el silencio administrativo positivo. En materia de contratación estatal, también existe un evento donde se puede dar el silencio administrativo positivo cuando en la ejecución de un contrato el contratista presente peticiones respecto de la ejecución del contrato o de algunas situaciones del contrato a la administración y en el término de 3 meses la administración no se ha pronunciado, la administración contratante no se ha pronunciado, se entiende que se ha resuelto de manera positiva esa petición. Lo segundo es que para que opere el silencio administrativo o para que se produzca este silencio administrativo tiene que ser protocolizado a través de una escritura pública. Ello quiere decir que transcurrido el tiempo señalado por la ley para que se cumpla el silencio administrativo positivo, usted tiene que dirigirse ante un notario público con copia de la petición donde se señale de manera expresa fecha y hora de la presentación y protocolizar esa presentación y decir esto es para protocolizar un silencio administrativo positivo para que el notario dé fe pública de eso. De esa manera se protocoliza el silencio administrativo positivo. Luego, usted con eso presenta el memorial a la autoridad diciéndole, señores, se ha configurado un silencio administrativo positivo, envío copia de la protocolización de tal silencio administrativo protocolizado en la notaría, por poner un ejemplo, tercera del Círculo de Cartagena. Por lo tanto, procédase al cumplimiento del acto administrativo ficto o presunto. ¿Ok? Sí, doctor, una última pregunta para no molestar más. A mí me ha generado duda lo siguiente, a ver, si la administración omite dar respuesta, pero la parte interesada también omite, digamos, que todos esos actos para protocolizar el silencio administrativo en caso tal de que se configurara, no dice nada, pasa el tiempo, después que hizo la solicitud sin que la administración haya contestado y sin él hacer nada. A los 6 meses, la persona insiste y dice, bueno, administración, ¿por qué no me diste respuesta a la petición que te hice hace 6 meses? Pregunto, ¿hay cabida alguna consecuencia para la administración teniendo en cuenta que la parte en ningún momento hizo los actos pertinentes para la protocolización de ese silencio administrativo que hipotéticamente se configuró? A ver. Tenemos que entender que en un proceso hay cargas que se le imponen a cada una de las partes. La protocolización del silencio administrativo es una carga que la ley le impone
al interesado, en este caso al administrado. Si no protocoliza el silencio administrativo, no cumple con la carga procesal que le adjudica la ley y por lo tanto no se ha cumplido con el procedimiento para invocar en debida forma el silencio administrativo positivo, porque ese procedimiento viene señalado en la misma ley. El artículo 85 de la 1437 te señala cuál es el procedimiento. Entonces recuerda que el procedimiento tiene que cumplirse en virtud del debido proceso. Y yo les decía que el debido proceso no solamente le impone carga a la administración, sino al propio individuo y al propio administrado. Yo no puedo exigirle a la administración el debido proceso y no cumplir yo también con el debido proceso. Si no pasa nada y yo no protocolizo ese derecho administrativo, entonces también nos dice qué puede pasar en ese caso. Y es que la ocurrencia escúcheme esto, la ocurrencia del silencio administrativo, sea negativo o positivo, no implica que la administración, transcurrido el tiempo, no se pueda pronunciar respecto de esa petición. Fíjese que lo dice el artículo 83 en su párrafo tercero, dice: la ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades, tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de recursos contra el acto presunto. ¿Ya? Entonces, la única forma en que no se pueda dar respuesta en el caso del silencio administrativo negativo, no se pueda dar respuesta a la petición transcurridos los 3 meses, es que se haya presentado recurso. ¿Cómo así que se haya presentado recurso? Es que cumplidos los 3 meses y no me han dado respuesta, yo entiendo que la respuesta es negativa. Entonces yo paso un segundo memorial diciendo: presento recurso de apelación contra el acto ficto presunto que me negó la petición incoada mediante memorial de fecha X tal con código de registro número tal. Entre los hechos yo voy a colocar obviamente la narrativa de lo que sucedió en fecha tal, mediante memorial con radicado número tal, presenté derecho de petición, por ejemplo, para que se me devolvieran unas sumas de dinero pagadas de más. Número 2, transcurrido el término de 3 meses consagrado en el artículo 83 de la ley 1437, no he recibido respuesta. Número 4, en atención a que no he recibido respuesta y que se han agotado los términos procesales, se configura la figura jurídica consagrada en el artículo 83, silencio administrativo negativo. Como a través del silencio la administración, número 4, como quiera que a través del silencio administrativo la administración ha negado mi petición, procedo a interponer recurso de apelación contra ese acto ficto presunto. Entonces, cuando se ha interpuesto ya recurso, ya no puede pronunciarse la administración sobre esa petición, sino que tiene que pronunciarse sobre el recurso. Ahora, para el recurso, la administración tiene 2 meses para pronunciarse y si en ese término de 2 meses no se ha dado respuesta a ese recurso, entonces también operará el silencio administrativo negativo, salvo que alguna disposición expresa disponga lo contrario. Frente al silencio administrativo positivo, concretamente, Mateo, ¿qué te puedo decir? Frente al silencio administrativo positivo, una vez configurado en debida forma, es decir, como lo señala el artículo 85 de la 1437, la administración incluso puede revocar ese acto administrativo. No necesariamente implica que no necesariamente implica que ello deba ser cumplido inicialmente o taxativamente por la administración. Puede proceder a la revocatoria directa. Si es un acto administrativo de carácter o de naturaleza particular, obviamente sabemos que requiere de autorización del interesado para su revocatorio. La otra vía que tiene la administración es demandar ese acto administrativo ficto presunto ante el contencioso administrativo por alguna de las causales de anulabilidad de los actos administrativos. Consecuencias para los funcionarios públicos. Obviamente que la configuración de un acto administrativo positivo tiene consecuencias disciplinarias graves contra el funcionario público negligente. ¿Alguna duda, Mateo? ¿Quedó resuelta tu inquietud? Totalmente resuelta, doctor. Muchas gracias. Ok, Haider, te escucho.
Doctor, si en bueno, digamos que de contestar una petición, la administración digamos que para dar posteriormente una respuesta, pero resulta que Jair, repite, aterriza bien tu idea porque se entrecortó, no te entiendo. Inicia nuevamente, por favor. tengo mala conexión, si quieres se la dejo en el chat. No, dale. Responden con un acto administrativo de trámite para posteriormente dar una respuesta de fondo. Sin embargo, la respuesta de fondo nunca llega. ¿Opera silencio administrativo positivo? Claro que sí, a ver, claro, depende. El silencio administrativo, repito, solamente opera en los casos que expresamente lo señala la ley. La ley te dice a ti cuándo se configura silencio administrativo positivo. Si no hay una ley que te diga que ese incumplimiento genera un silencio administrativo positivo, tiene que entenderse para todos los efectos que el silencio administrativo es negativo. Solamente la ley de manera expresa te dice cuándo el silencio administrativo es positivo. Nada más. Y son contados casos. En materia de contratación, en materia tributaria, en materia de servicios públicos, en materia de energética, en materia aduanera, en fin, son contados casos. Son contados los casos del silencio administrativo positivo. Si no, debemos entender que el silencio es negativo. Aquí nosotros tenemos que tener una premisa. Y es lo que deben entender los funcionarios públicos que no han querido entender muchos de ellos. A mí no me sirve de nada decir, es que ya yo hice el acto administrativo, ahí está. Pues está muerto de la risa, qué bien, me lo saluda. El acto administrativo cobra vigencia y viene a ser un acto administrativo que tiene ejecutoriedad desde el momento en que se publica, desde el momento en que se notifica a las partes interesadas. Si no, me da igual, para mí no existe. Para mí no existe. Entonces, cuando hablamos de términos procesales en materia de procedimiento administrativo, hablamos de que el acto administrativo se debe notificar en debida forma dentro del término. Y ahora, la notificación o publicación del acto administrativo, vamos a hacerlo en términos generales, la comunicación del acto administrativo, ya sea por publicación, si es de carácter si es de carácter general, o si es notificación, si es por carácter de naturaleza particular, la comunicación del acto administrativo debe darse en debida forma. Y en debida forma, entiéndese como lo dispone el artículo 65 y subsiguiente de la 1437. De esa manera deben darse las comunicaciones de los actos administrativos. De tal suerte que no solamente es no publicarlos, sino publicarlos en debida forma. Si no se publican o no se publican en debida forma, para mí no existe. Para mí no existe. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que decir, no, es que lo mandó, pero lo mandó para la China o lo mandó para otra dirección. No existe. No existe, porque a mí no me lo ha puesto en conocimiento. Entonces, frente a mí, ese acto administrativo es inoponible. No se me puede hacer valer la decisión contenida en ese acto administrativo por la simple razón que no se me ha puesto en conocimiento, y al no haberse puesto en conocimiento del individuo administrado, este no ha podido controvertirlo ni ejercer su derecho de defensa y contradicción. Entonces no se ha surtido el debido proceso frente a ese individuo como tal. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, sigamos entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay pregunta? Sigamos. Sigamos porque el tiempo apremia. Miremos entonces las formas de iniciar el procedimiento administrativo y los requisitos. Formas y requisitos para iniciar el procedimiento administrativo. El artículo número 4 nos señala
de la ley 1437 cuáles son las formas de iniciar el procedimiento administrativo. Mire lo que dice el artículo 4. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse. Así se inicia la actuación o el procedimiento administrativo de la siguiente manera: por quienes ejerciten el derecho de petición e interés general. Entonces, la forma de iniciar la actuación administrativa es, 1, a través del ejercicio del derecho de petición e interés general o a través del ejercicio del derecho de petición e interés particular. Diferencia entre uno y otro. Obviamente, cuando yo ejerzo el derecho de petición en interés particular, el único interés es un derecho subjetivo propio del peticionario. El peticionario está pidiendo el reconocimiento de un derecho o que se adelante un procedimiento en su favor. Es algo particular, ¿verdad? Y desde aquí quiero hacerles claridad sobre algo, mis queridos estudiantes, para que no los sorprendan. El abogado tiene que saber hablar. Entonces usted ve abogados allí que andan diciendo, es que presenté un derecho de petición. No, usted no presenta un derecho de petición. Usted presenta un memorial, una solicitud, presenta una petición en ejercicio del derecho de petición. Usted presenta un memorial, un escrito, un documento, una solicitud, una petición en ejercicio del derecho de petición. Usted no presenta un derecho de petición. Aquí usted no va a decir a la autoridad, mire, aquí le está mi derecho de petición. No, aquí está mi petición en ejercicio del derecho de petición. Tan es así que la ley 1437, que fue sustituida por la 1755 de 2015, señala que hoy, de ahora en adelante, toda petición se entiende en ejercicio del derecho de petición. Toda petición que se presente ante las autoridades públicas se entiende que es presentada en ejercicio del derecho de petición. Entonces usted no presenta un derecho de petición. Usted presenta una petición, un memorial, una solicitud en ejercicio del derecho de petición. Ahora, fíjese que dice aquí, las actuaciones administrativas pueden solicitarse por un interés o una petición, en ejercicio del derecho de petición por interés general o particular. Ya le dije que el interés particular es cuando se reclama un derecho meramente subjetivo y particular de la persona que impetra la decisión. Cuando es de interés general es cuando la hace un individuo, pero lo que busca es el reconocimiento de derechos de las comunidades o un derecho de un grupo de personas determinadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona presenta una solicitud en favor de una comunidad específica o en favor de una comunidad o un grupo de personas determinadas, se entiende que es en ejercicio del interés general, por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. Por ejemplo, cuando se inicia una actuación administrativa en cumplimiento de una obligación o deber legal. Ahora a finales de este mes me toca declarar renta, por ejemplo. Y la declaración de renta abre un proceso administrativo porque la administración entra a revisar lo que yo declaro. Y si la administración encuentra que lo que yo declaro mediante mi declaración de renta no corresponde a la realidad, se inicia un procedimiento de fiscalización tributaria. Entonces, yo estoy presentando mi declaración ante la administración y dando inicio a un proceso de fiscalización tributaria en cumplimiento de una obligación o deber legal. Y es que a mí la ley me impone la obligación de declarar renta porque he superado los topes establecidos en la ley. Y como he superado los topes establecidos en la norma, estoy en el deber y la obligación legal de declarar renta. Quien presenta una declaración privada ante una autoridad tributaria también está actuando en cumplimiento de una obligación o deber legal. Entonces, todas las personas que presentan sus declaraciones oficiales, declaraciones particulares, sus declaraciones de renta, están obrando en cumplimiento de un deber legal y están dando inicio a una actuación administrativa, porque de ahí se desprende todo un procedimiento administrativo. Entra la administración a revisar esa declaración. Si encuentra que hay omisiones o si encuentra que hay inexactitudes en esa declaración, entonces
te enviará un requerimiento para corregir, en fin, y ahí inicia toda una actuación administrativa, pero todo eso por el deber formal que impone la ley a los sujetos pasivos de ese tributo a que tengan que cumplir con su deber formal de declarar, deber legal. Si usted no cumple con ese deber, entonces será sancionado por la autoridad tributaria o la autoridad administrativa. Y la otra forma de dar inicio al procedimiento administrativo es por las mismas autoridades oficiosamente. Ustedes saben que cuando las autoridades tienen conocimiento de alguna, en ejercicio de la función pública, tienen algunos hallazgos o conocimientos de algunas situaciones que pueden importar o que pueden comportar la violación de derechos, tienen que iniciar el procedimiento administrativo de manera oficiosa. Esto es mucho en materia sancionatoria, por ejemplo, cuando hay infracción de normas de tránsito, las autoridades administrativas pueden iniciar el procedimiento sancionatorio de manera oficiosa. Cuando se percatan, por ejemplo, las autoridades administrativas que hay omisión en el cumplimiento de deberes legales de unos individuos, pueden iniciar oficiosamente el procedimiento administrativo a fin de que estos individuos administrados cumplan con su deber legal. Entonces, esas son las cuatro formas de dar inicio al procedimiento administrativo. Revisemos lo que dice entonces el artículo 19 de manera rápida, porque si bien el legislador dijo que el derecho de petición es muy importante y según lo señala el artículo 23 de la Constitución Política, el derecho de petición viene a ser un derecho fundamental, una garantía constitucional fundamental y que según lo señala el artículo 85 de la Constitución Política es de aplicación inmediata. Debemos entender que por lo dispuesto en los artículos 19 y 16 de la 1437, a pesar de ser un derecho constitucional de aplicación inmediata, no es absoluto. Tiene unos requisitos de su ejercicio y el mismo artículo 23 señala que el marco del ejercicio del derecho de petición es el respeto. De tal manera que las personas cuando ejerzan este derecho de petición tienen que hacerlo de manera respetuosa y mire, si no lo hace, las consecuencias están establecidas en el artículo 19 de la ley 1437. ¿Quién puede leerlo rápidamente? Obviamente que estos artículos del artículo 13 al 32 de la 1437 fueron sustituidos por la ley 1755-2015. Recuerden que la Corte Constitucional declaró inexequible estos artículos y dijo que tenían que ser regulados a través de una ley distinta, no a través de la ley 1437, porque reglamentaban un derecho constitucional fundamental. Esa fue lo que dijo la Corte en ese fallo. ¿Quién puede leer rápidamente el artículo 19? Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa, so pena de rechazo, solo cuando solo cuando no se comprenda la finalidad o objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense qué pasa cuando la petición no cumple con el requisito que señala el mismo artículo 23 de la Constitución, cuando dice todos los ciudadanos podrán presentar peticiones respetuosas ante las autoridades. Cuando la petición es irrespetuosa, lo que tiene que hacer la administración es rechazarla de plano. Obviamente rechazarla no implica no contestar, simplemente enviarle un oficio diciéndole, eso no lo sustrae, el hecho de que la petición sea respetuosa no lo sustrae de su deber de responder. Simplemente tiene que responder rechazándola y decirle, nos sustraemos de darle respuesta de fondo
a su petición y la rechazamos de plano por cuanto no está ejercida en debida forma conforme a los preceptos constitucionales y legales que están en el artículo 23 y el artículo 19, es decir, no está presentada en términos respetuosos. ¿Por qué? Porque las autoridades son autoridades y como autoridades merecen respeto por parte de los administrados. No es admisible para el constituyente y no es admisible para el legislador que las peticiones se presenten de manera irrespetuosa. Entonces, la consecuencia que le debe dar, la consecuencia o el tratamiento que le debe dar la autoridad es rechazarla de plano. ¿Qué pasa cuando las peticiones son oscuras, ya que tocamos el tema, o son reiterativas? Cuando las peticiones son oscuras, es decir, que no se entiende o no se sabe qué es lo que pide la persona, porque a veces tenemos unas peticiones que la persona echa un carretazo de 1000 hojas, ¿verdad? Y al final, cuando tú terminas de leer, bueno, pero este señor, ¿qué es lo que quiere? No, al final nunca dijo qué es lo que quiere. Me han dicho, alegó y, y dijo de todo, pero no dijo qué quería. Entonces, señor, pero aclárenos qué es lo que quiere usted. ¿Ya? Entonces, eso tiene un procedimiento. La administración debe dar respuesta, esperar un término de 10 días. Si en término de 10 días no se ha aclarado la petición, entonces se entenderá que ha desistido y se activará. Y el otro procedimiento es cuando hay peticiones reiterativas. Hay personas que juegan a pedir una y otra vez la misma cosa para ver si las administraciones o las autoridades, en medio de su desorden, ellos pueden pescar en río revuelto. Por ejemplo, solicitan hoy la devolución de una suma de dinero. Esa devolución de una suma de dinero no implica un derecho que es imprescriptible, no, ese derecho es prescriptible. Entonces, deme la suma de dinero. Se le resolvió y se le dijo que no tenía derecho. Pasó el tiempo, no interpuso recursos. Quedó firme y ejecutoriado el acto administrativo. Tiene fuerza de ejecutoriada y tiene fuerza ejecutiva el acto administrativo. Entonces, no puede el señor ahora viene y presenta otra petición pidiendo que le devuelvan otra vez la misma plata. ¿Qué debe hacer la administración? Decirle, señor, qué pena con usted, ya ese tema se lo resolvimos y ya le dimos respuesta mediante acto administrativo número tal de fecha tal. Entonces nos ceñimos a la respuesta dada mediante ese acto administrativo. No tiene que entrar la administración otra vez a darle respuesta si ya le dio respuesta. Simplemente nos remitimos al acto administrativo de fecha tal por medio para hacerle resolvió sanción. Cosa distinta cuando se trata de derechos imprescriptibles o cuando se trata que se ha negado una petición por ausencia de algún requisito. Cuando quiere se han subsanado esos requisitos, puede volverse a presentar la petición. O cuando de pronto se cumplieron con los requisitos, por ejemplo, en los casos pensionales, que se niegue una petición alegando que todavía la persona no ha cumplido con el requisito de la edad, se puede negar, esa persona puede esperar el cumplimiento de ese requisito y que tenga la edad para pensionarse y presentar nuevamente su petición. En esos casos no podrá obviamente la administración decir, no, me abstengo de responder su petición porque ya fue resuelta, no, porque estamos frente a unos requisitos imprescriptibles. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno, entonces miremos lo que dice el artículo 16 de la 1437. Artículo 16. El artículo 16 señala cuáles son los requisitos mínimos que debe contener la petición. Y esto es importante que ustedes lo entiendan para que puedan presentar una petición en debida forma. Una petición en debida forma. Primero tiene que señalar la designación de la autoridad a quien se dirige. Si la dirige a la alcaldía mayor de Cartagena, al alcalde mayor, si la dirige al gobernador de Bolívar, si la dirige a la personería, si la dirige a la Contraloría, si la dirige a la Presidencia de la República. ¿A dónde la dirige? La autoridad competente a quien la dirige. Obviamente debe tratar de dirigirla a la autoridad competente. Si no la dirige a la autoridad competente, la autoridad que la recibe está en la obligación de remitirla a la autoridad competente, pero debe señalar la autoridad a quien la dirige. Nombre y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado en caso que los tenga, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. Entonces, obviamente tiene que identificarse e individualizarse el peticionario. Y se identifica y se individualiza con sus generales de ley, es decir, con su nombre y con su número de identificación. Si está actuando de manera directa, si actúa a través de apoderado o si actúa a través de representante, obviamente
tendrá también que indicar el nombre de su apoderado y la identificación de su apoderado o representante. Esto es para efecto de poder identificar e individualizar al peticionario. También, obviamente, debe consagrar allí, y esto es muy importante porque muchas veces se olvida, una dirección de notificación. Esa dirección de notificación puede ser una dirección física o puede ser una dirección electrónica para notificación de la respuesta, para que la administración obviamente pueda cumplir con el requisito de darle comunicación de la decisión que se adopte respecto a su petición. Porque si usted no deja una dirección, entonces, ¿cómo le comunica a la administración la decisión? Eso es muy importante que se deje. El objeto de la petición, importante. Importante que usted, este requisito señale cuál es el objeto de la petición. En otras palabras, ¿qué es lo que usted quiere que la administración haga? ¿Qué es lo que le está pidiendo a la administración que haga? Ese es el objeto de la petición. Señora administración, reconózcase mi derecho a pensión. Señora administración, ordénese la expedición de las copias. Señora administración, expídase un concepto. Señora administración, reconózcase tal derecho. Ese es el objeto de la petición. Entonces tiene que ser claro. Y obviamente las razones en las que funda su petición. Tiene que exponer las razones. Si usted está pidiendo a la administración, el reconocimiento de un derecho, usted tiene que expresarle a la administración las razones en las que funda su petición. Es decir, las razones en que se funda el objeto de la petición, es decir, en otras palabras, el reconocimiento del derecho. Y cuando hablamos aquí de fundamentos, tenemos que diferenciar y tenemos que señalar que tenemos que apreciar los fundamentos fácticos y los fundamentos jurídicos en que basamos nuestra petición. Y cuando hablamos de fundamentos fácticos, hablamos de los fundamentos de hecho. Señores, administración, en fecha tal cumplí la edad de 70 años. En virtud que trabajé toda la vida y coticé para pensiones en el fondo X, que a fecha he cumplido todos los requisitos para adquirir mi pensión de vejez. Fundamento de derecho, artículos tales y tales de la ley 100 de 1993, el artículo tal concretamente señala que los requisitos para acceder a la pensión de vejez son el cumplimiento de la edad, 70 años para hombres, 65 para mujeres, creo que todavía está así, no sé si asumió, no recuerdo. Y que se hayan cotizado X número de semanas, aquí agrego como prueba, presento como prueba mi historial de semanas cotizadas para acreditar mi edad, presento como prueba el registro civil de nacimiento y ahí están los fundamentos fácticos y jurídicos para que se proceda al reconocimiento del derecho de la prestación social solicitada. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, el último requisito, el quinto requisito es la relación de los documentos que desea presentar para iniciar el trámite. Entonces, ya les dije, los documentos que pretenda hacer valer como prueba. Les puse un ejemplo ahora, aporto como prueba historial de semanas cotizadas, el registro civil de nacimiento para acreditar mi edad, que son los dos requisitos que debo acreditar para acceder al reconocimiento de la prestación social de la pensión de vejez o de jubilación. Edad y número de semanas cotizadas. Pare de contar. Y el número 6, la firma del peticionario cuando fuera el caso. Ya, esos son los requisitos mínimos que debe tener la petición. Si no se cumple con estos requisitos, si no se cumple con el requisito del objeto de la petición, entonces, ¿cómo se procede? Conforme dice el artículo 19. Señores administrados, acláreme qué es lo que usted quiere. Término de 10 días para que aclare. Si no se cumple con el requisito de las razones de hecho y de derecho, entonces, por favor, amplíe su petición. Amplíe su petición, aclare su petición. Entonces, eso es muy importante que esos requisitos ustedes los tengan absolutamente claros. Finalmente, por parte de la autoridad administrativa, al momento de dar respuesta a las peticiones de los contribuyentes, estos tienen que revisar integralmente la petición, como dice el parágrafo del artículo 16, la autoridad tiene la obligación
de examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos de documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente. Fíjense que para las administraciones o las autoridades administrativas hay algo muy importante, y es que las autoridades administrativas no pueden exigir requisitos que no estén previamente establecidos en la ley. Y voy más allá. Las autoridades administrativas tienen algo que por ley deben cumplir, y es algo que se llama el SUIT, el Sistema Unificado de Información de Trámites. No pueden pedirte ningún requisito que ellos no tengan registrado en el SUIT. Todos los requisitos y todos los procedimientos de las autoridades administrativas tienen que estar registrados en el SUIT. Y antes de eso, ellos tienen que enviarlo a la autoridad competente para que la autoridad competente apruebe la aplicación y evalúe los efectos de la aplicación de ese trámite. Y entonces, luego que ha sido autorizado por la autoridad competente, que ellos pueden registrar ese trámite en el SUIT. Y en el trámite, entonces, se establece cuáles son los requisitos que debe allegar el peticionario para adelantar X reclamación o de X trámite. Entonces, una vez revisada de forma y el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la autoridad administrativa debe dar respuesta a la petición de manera, número 1, oportuna, es decir, dentro del término establecido en la ley. Número 2, la solicitud debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con los pedidos. No que se le pida reconocimiento de un derecho y salgan por allá respondiendo a través de un concepto. No tiene nada que ver. No estoy pidiendo no estoy haciendo ninguna consulta, ni lo estoy pidiendo concepto. Yo le estoy pidiendo el reconocimiento del derecho. Respóndame en esos términos. Y esa respuesta tiene obviamente que ser puesta en conocimiento de el administrado. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante, que se resuelva de fondo y se resuelva de manera oportuna. Cuando nosotros vemos los artículos 13 y subsiguientes del Código General del CEPACA, encontramos que establecen los términos y las oportunidades, los términos con que cuentan las autoridades para resolver las peticiones. Por ejemplo, si las peticiones, el artículo 13 nos señala cuáles son los términos para resolver las distintas, el artículo 14 nos señala, por ejemplo, cuáles son los términos para resolver las distintas modalidades de petición. Y el término general para resolver las peticiones de manera ordinaria es un término de 15 días, salvo que exista norma especial. Y aquí el legislador preservó el principio de la especialidad. El principio de la especialidad lo que nos indica es que la regla especial o la norma especial prima sobre la regla o la norma general. Entonces, a manera de interpretación, siempre la norma especial se preferirá a la norma general. Existen dentro de los procedimientos administrativos algunos términos especiales. Por ejemplo, existen términos especiales en distintas áreas. Hay un término especial para responder a la solicitud de pensiones, con que ha dicho la Corte que el término prudente u oportuno es de 4 meses. En materia de devolución de dinero, por ejemplo, en el distrito de Cartagena, el estatuto tributario señala que el término es de 50 días. Entonces son reglas especiales y artículos especiales que imponen un término especial. Cuando sea así, entonces se nos remitiremos al término y la oportunidad será la establecida en la regla especial. Pero si no hay regla especial, nos remitimos entonces a la regla general. Término es 15 días. Cuando se trate de peticiones de documentos o de información, el numeral primero del artículo 14 dice que el término es de 10 días. Entonces ahí hay un término especial y que es diferente al término general de 15 días. Señala que esos términos se pueden ampliar cuando quiera que la administración solicite una ampliación de términos para dar respuesta, porque estima que no podrá darle respuesta de manera oportuna, es decir, dentro del término señalado. Esa ampliación debe comunicarse de manera escrita al interesado y señalándose de manera concreta
en qué tiempo se le va a dar respuesta. Para consultas, por ejemplo, las peticiones de consulta, hay un término especial de 30 días. Ese término especial de 30 días lo encontramos nosotros señalado en el artículo, ya le digo, términos de consulta, petición completa. Ya les digo. Un momento. Doctor, ¿no es el artículo 14, numeral segundo, donde habla de las peticiones mediante las cuales se elevan consultas ante las autoridades? El mismo 14 dice que las consultas tendrán un término de 30 días y ahí entonces hay algunos términos especiales. Luego hablamos de ya cómo se da el procedimiento para las peticiones incompletas y en fin, hay unos términos especiales, pero en concreto lo que quiero señalar es que la autoridad administrativa debe responder a las peticiones presentadas por los peticionarios de manera oportuna. La solicitud debe resolver de fondo de manera clara y precisa, congruente lo pedido, no que se le pida una cosa y salgan respondiendo otra cosa, o salgan con una respuesta abstracta y no en concreto. Y esa respuesta debe ser comunicada. Señores, se nos acabó el tiempo, 9:58. Quisiera seguir hablando con ustedes de estos temas que me apasionan, pero tengo clase de Hacienda Pública a las 10 de la mañana. Entonces, me despido de ustedes. Si hay alguna pregunta, háganla rápidamente. Doctor, ¿la próxima clase la hacemos de esta manera o vamos con las clases grabadas y a resolver consultas en el encuentro sincrónico? No sé, vamos a ver si me da tiempo de grabar. Es que he tenido problemas para grabar porque he tenido muchas ocupaciones y a veces me está complicando grabar las clases. Si no las puedo grabar, va así. Es la primera vez que lo hago así y no me sentí mal. El único problema es que hay que estar muy pendiente de los estudiantes que se conectan por alguna razón, de estarlo admitiendo. Eso es un poquito tedioso, porque te saca un momentito del contexto. Esto te saca del contexto. Entonces tienes que estar pendiente de mirar el seguimiento del bosquejo para devolverte a abrir acá la página donde está la sesión para admitir, entonces volver a tomar el hilo de por donde ibas. Es un poquito tedioso, pero creo que nos fue bien. ¿Cómo se sintieron ustedes? Bien, doctor. Bien, profe. ¿Lo prefieren así o lo prefieren así o lo prefieren por las videos? Profe, a mí bien, pero a mí me gustan más las clases que así cuando usted las sube. Ok, listo. Ahí vamos a ver si las puedo subir, las subo. Profe, Si no, nos vemos. Diga. ¿Cuándo nos va a mandar para matricularnos en la clase para matricularnos en el MUD? Esta semana hago eso. Este fin de semana trataré de hacer eso para que ustedes les mando para que se matriculen. Gracias. Ok, gracias. Buen día para todos. Igual. Buen día, Porque esté Igual. bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.